Temístocle Machado era líder social en Buenaventura. Fue asesinado el 27 de enero del 2018. Él hace parte de los 565 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre el 26 de septiembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, y el 18 de febrero de 2020. Esto, según instituciones como Somos Defensores, Indepaz, Marcha Patriótica y Cumbre de los Pueblos. A raíz del escándalo que han provocado las cifras, la figura del líder social en Colombia ha tomado relevancia en la agenda pública. Incluso instancias internacionales como la ONU han manifestado su preocupación sobre el tema de su seguridad. A partir de esto, nos preguntamos por las condiciones que afronta el liderazgo social en la ciudad capital en relación al papel activo que jóvenes como nosotros están desempeñando para el fortalecimiento de sus comunidades. Hablamos con Francisco Pulido, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, para conocer las gestiones que desde el gobierno distrital se están realizando para garantizar la labor del liderazgo social juvenil. Líder social puede ser desde un líder religioso hasta un defensor ambiental, siempre y cuando piense en el beneficio de su comunidad y actúe acorde a la protección de los derechos humanos. Están entre nosotros, pero ¿sabemos cuántos son? Bueno, digamos que la administración distrital lleva diferentes registros. Nosotros llevamos uno muy particular, que es el de los líderes sociales que reportan una situación de riesgo o amenaza. Nosotros tenemos un sistema de información que lo construimos en el marco de un convenio con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el cual identificamos más o menos 67 variables que lo que nos permite es identificar y hacer un seguimiento de los casos de líderes sociales que han tenido situaciones de riesgo o amenaza en el distrito. Pero hay otros registros, como el que se lleva desde el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal, que lleva un registro de líderes sociales y comunitarios, más asociado como a las políticas y planes que tienen ellos, por ejemplo, asociados a temas de juventud. Hemos visto que hay un fenómeno nacional sobre una problemática de liderazgo social, que pues hay como unos asedios o asesinatos, no se ha demostrado que sean sistemáticos, pero pues sí es una problemática que tiene en alarma la Defensoría del Pueblo. Es una realidad nacional, pero afortunadamente no es una realidad distrital. En Bogotá nosotros lo que hemos identificado entre el año 2016 que se construye la ruta en el distrito y hasta la fecha es que ninguno de los líderes y lideresas sociales que han acudido a nuestra ruta de protección han resultado asesinados o vulnerados en sus derechos. En todo caso, pues sí hay una serie de hechos más asociados a la delincuencia común que a la presencia de grupos armados organizados, que son los que están generando las situaciones de riesgo y amenaza. ¿Cuáles son esos factores? Temas como microtráfico, el fenómeno de tierreros, que es una práctica pues, sumamente compleja por la cual se dan apropiaciones de predios por parte de organizaciones delincuenciales, y otras como por ejemplo temas de extracción minera en localidades como Ciudad Bolívar, en los límites con el municipio de Soacha, son los que estarían generando principales riesgos en contra de los líderes sociales que vienen denunciando esas prácticas ilegales, y eso les genera su situación de riesgo o amenaza. A lo largo de la historia, la juventud ha demostrado tener aptitudes y disposiciones para generar cambios sociales, por medio de innovación, expresión, compromiso y preparación académica. En el caso de la capital, Francisco asegura que existen plataformas de participación para incentivar la incidencia de los jóvenes. Sin embargo, estas instancias no garantizan que estén haciendo uso de estos espacios. Como entidades territoriales tenemos una responsabilidad en fortalecer la participación de los liderazgos, y por eso, por ejemplo, para este año estamos adelantando una estrategia que es de iniciativas ciudadanas en la que buscamos que las organizaciones de jóvenes que tengan propuestas para fortalecer su participación presenten iniciativas. Nosotros los vamos a apoyar con un recurso de hasta 10 millones de pesos para desarrollarlas y materializarlas en esta vigencia, digamos como un mecanismo adicional para fortalecer la participación de las organizaciones juveniles. Respecto a eso, nosotros logramos hablar con algunos líderes sociales de USME, Ciudad Bolívar y Bosa, y ellos decían que este tipo de mecanismos, de alguna manera de concurso, digamos que ellos no lo concebían como una manera para apoyar sus iniciativas sociales, porque consideraban que los procesos sociales no tienen que competir. ¿Qué piensas al respecto de esta crítica? Pues pienso que sí, tienen razón. Yo creo que, digamos, por ejemplo, con las organizaciones juveniles nos hemos encontrado con algo que es muy importante, y es que las organizaciones tienen un enfoque muy asociado a la intervención cultural, artística, deportiva, de apropiación de espacio público, con ideas totalmente innovadoras, pero muchas veces sin la visión de alguna manera de sostenibilidad en el tiempo de sus emprendimientos. Eso que se ve como una falencia y como una dificultad, nosotros estamos buscando fortalecerlo. Sabemos que nosotros no, digamos, lo ideal sería poder apoyarlas todas,
pero ningún recurso es ilimitado y nosotros como entidad territorial, a pesar de nuestras capacidades administrativas y financieras, no podríamos entrar a apoyar a todas las iniciativas y sea cual sea su fin. Quiero preguntarte por la ruta que se debe tomar cuando un líder social es amenazado. Nos mencionabas que si bien la administración no es la encargada de judicializar, sí hay una cierta cercanía para prevenir que se vulneren los derechos de los líderes sociales. ¿Qué gestiones se están tomando desde la Secretaría de Gobierno? Nosotros nos encargamos de hacer todo el proceso de denuncia, de articular con la Unidad Nacional de Protección que se adelante el estudio de nivel de riesgo y respondemos con algo que no tiene ninguna otra entidad territorial. Y es que mientras la Unidad Nacional de Protección adelanta el estudio de nivel de riesgo, que esto puede tomar entre 3 y 6 meses, nosotros implementamos unas medidas que son transitorias. Esas medidas lo que buscan es que si hay una situación de riesgo, nosotros implementemos medidas preventivas como rondas policiales, revistas policiales, cursos de autoprotección y en algunas situaciones sumamente graves de riesgo podamos hacer reubicaciones intraurbanas del líder social buscando que evitar que se vulneren sus derechos humanos. Nosotros tenemos además una perspectiva de integralidad y es que entendemos que el líder social no es solo el líder social, sino es también su entorno familiar y social. Entonces, en esta perspectiva lo que nosotros buscamos es que se respondan a todas las posibles situaciones que se dan cuando un líder social es víctima de una determinada amenaza. Estas medidas tomadas por la Secretaría de Gobierno de Bogotá son únicas dentro del esquema nacional. Existen convenios pactados con la Secretaría de Seguridad de Cali para la movilidad de líderes en situación de riesgo entre ambas ciudades, aunque Francisco reconoce que los traslados implican una afectación al desarrollo de los procesos en las comunidades. Respecto al impacto que ha tenido la divulgación de la ruta para defender a los líderes sociales, ¿la han podido medir de alguna manera? Es decir, ¿los resultados son visibles? Para nosotros el principal resultado, el más importante, es que ningún líder social que haya entrado a la ruta haya sido asesinado. Nosotros tenemos reportados más o menos 950 casos de personas que han sido beneficiarias de la ruta de manera directa e indirecta, es decir, el líder social e indirectamente sus núcleos familiares, y con lo cual creo que tenemos una divulgación efectiva. Sin embargo, Francisco acota que la Secretaría debe generar vías de comunicación para llegar a más líderes que aún desconocen la ruta, incluso a aquellos que no se reconocen como líderes y que están en peligro. Politécnico Gran Colombiano.